Hola a todos, mi nombre es Andrea Curia, soy médica hepatóloga del Servicio de Gastroenterología, sección Hepatología del Hospital de Clínicas. La clase que van a escuchar en el día de hoy es hepatitis aguda y hepatitis crónicas. Vamos a empezar en un primer momento hablando de hepatitis aguda y vamos a empezar con la definición. ¿A qué llamamos hepatitis aguda? Hepatitis aguda es el incremento de las enzimas hepáticas que surge como resultado de la injuria del hepatocito que resuelve en menos de 6 meses. Generalmente eso se manifiesta con un aumento de las transaminasas AST y ALT por más de 10 veces de su valor normal. ¿Cuáles son las causas de hepatitis aguda? Bueno, las causas principales que siempre tienen que interrogar a los pacientes son las causas tóxicas, el alcohol y las drogas. En drogas siempre tengan en cuenta no solamente las drogas ilícitas, sino también los fármacos que el paciente tiene indicados, a veces fármacos autoindicados, como pueden ser analgésicos, antiinflamatorios no esteroides, antibióticos, antimicóticos, y también siempre hay que interrogar sobre productos de herboristería o algunos preparados que supuestamente son homeopáticos, tés medicinales, yuyos. Eso también siempre hay que interrogar al paciente porque pueden ser causas de hepatitis tóxicas. Por otro lado, los virus. Dentro de los virus tenemos dos grupos, los hepatotropos, principalmente el virus de la hepatitis A y de la hepatitis B, son principales causas de hepatitis agudas. También lo pueden dar el virus de la hepatitis C, D y E. Y dentro de los virus no hepatotropos, los más frecuentes, el citomegalo y el Epstein-Barr, otros, el herpes y el virus de varicela zoster. Por otro lado, otra de las causas de hepatitis aguda es la causa isquémica, que es algo característico que pueden ver en pacientes con insuficiencia cardíaca o pacientes en shock, donde por hipoflujo el paciente es una hepatitis aguda isquémica. La hepatitis autoinmune generalmente se manifiesta en forma de una hepatitis crónica, pero un bajo porcentaje puede presentarse, y es algo que siempre tienen que tener en cuenta ante una hepatitis aguda, como tiene una presentación aguda, la hepatitis autoinmune. Otra de las enfermedades que también generalmente tienen presentaciones crónicas, pero que pueden manifestarse como una hepatitis aguda, es la enfermedad de Wilson, una enfermedad mucho más rara. Y otro grupo es la hepatitis aguda sobrecrónica, que es otra entidad aparte, que son pacientes que tienen algún daño, alguna injuria aguda en la base de una hepatopatía crónica. Ahora bien, dijimos que el diagnóstico de hepatitis aguda, si es esta injuria del hepatocito que resuelve en menos de 6 meses, lo vamos a tener diagnosticado por el aumento de las enzimas hepáticas por más de 10 veces de su valor normal. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que los niveles de enzimas hepáticas no evalúan severidad ni tampoco evalúan funcionalidad hepática. ¿Con qué vamos a evaluar funcionalidad hepática en estos pacientes? Con los parámetros que ustedes ya conocen de funcionalidad, que son la albúmina y el colesterol, la colinesterasa y los factores de la coagulación. Estos son los parámetros de funcionalidad hepática, que como pueden ver en esta diapositiva, estos parámetros van a tener diferentes vidas medias y así van a ser utilizados para diferentes escenarios. Como pueden ver, la albúmina y el colesterol tienen una vida media larga de 21 días, así que no nos van a servir para evaluar funcionalidad hepática en estos casos de hepatitis aguda. Nos van a servir para evaluar funcionalidad hepática en casos crónicos. Lo que vamos a usar para evaluar funcionalidad hepática en estos pacientes con hepatitis aguda son los factores de la coagulación, que como ustedes pueden ver tienen una vida media corta, menor de un día. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a un paciente que tiene una hepatitis aguda y tiene una alteración del coagulograma, que esto lo vamos a ver por el tiempo de protrombina bajo, por los factores que son sintetizados a nivel hepático, vamos a tener que ver si este déficit del tiempo de protrombina tiene que ver con una falla hepática aguda o tiene que ver con un déficit de vitamina K. Así los pacientes que tienen una falla hepática aguda van a tener un tiempo de protrombina bajo, pero además van a tener un factor 5, que es de síntesis hepática, bajo. Los pacientes que tienen déficit de vitamina K, el factor 5 lo van a tener normal.
Entonces, esas hepatitis agudas se van a tener una clasificación funcional que va a depender de la gravedad y esto va a ser, los pacientes van a tener una hepatitis aguda, los que tengan este cuadro de injuria hepática con aumento de las transaminasas por más de 10 veces de su valor normal. Cuando a este cuadro se le suma alteración del coagulograma y un TP menor de 50, vamos a estar hablando de una hepatitis aguda grave. Y cuando a este cuadro se le sume encefalopatía, vamos a estar hablando de una falla hepática fulminante o una insuficiencia hepática aguda grave. En esta pirámide ven lo que les decía recién. Cuando tenemos que el tiempo de protrombina empieza a alterarse, vamos a estar hablando de una hepatitis aguda y el paciente va a tener una mortalidad del 0%, pero vean cómo empieza a aumentar la mortalidad a medida que el tiempo de protrombina empieza a disminuir y tenemos el cuadro de hepatitis aguda grave y cuando ya al paciente se le suma encefalopatía, que tenemos una falla hepática aguda, ven cómo la mortalidad, esto es antes de la implementación del trasplante, llegaba al 80%. Por otro lado, otra cosa importante para tener en cuenta es que la falla hepática fulminante, o sea, estos pacientes que tienen un aumento de las transaminasas por más de 10 veces de su valor normal y tienen alteración del hepatograma y a eso se le suma encefalopatía, se va a clasificar en hiperaguda, aguda y subaguda. Y eso va a depender del momento en el que aparece la encefalopatía con respecto al inicio de la ictericia. Así, los pacientes que tienen encefalopatía dentro de la semana de empezada la ictericia van a tener lo que llamamos una falla hepática fulminante hiperaguda. Los pacientes que desarrollan encefalopatía entre la semana 1 y 4 de comenzada la ictericia van a tener una falla hepática fulminante aguda. Y aquellos que desarrollan la encefalopatía entre la semana 4 y 26 después de aparecida la ictericia van a tener una falla hepática fulminante subaguda. Entonces, algo muy importante y también es un concepto importante que quiero que quede de esta clase, es a qué llamamos falla hepática fulminante, es aquella enfermedad hepática aguda que ocurre dentro de las 26 semanas de iniciada la ictericia, sin enfermedad hepática conocida, que se asocia con deterioro de la síntesis hepática, que esto lo vamos a ver por disminución del tiempo de protrombina o aumento del RIN, y disminución del factor 5, menor o igual del 50%, y aparición de encefalopatía. Y como pueden ver en este cuadro, ven en azul, van a ver las causas de falla hepática fulminante en el año 2003 y después la pueden ver en el año 2005, cuáles eran las causas de falla hepática fulminante en Argentina y ven que la principal causa, este es un trabajo publicado en el 2014, ven que las principales causas en el periodo de 2005 al 2011, que es lo que ven en rojo, la principal causa de falla hepática fulminante en Argentina es la hepatitis B. Ahora bien, ya sabemos que es una hepatitis aguda y ya sabemos que a qué vamos a llamar que esta hepatitis aguda tenga mayor gravedad. Sabemos a qué denominamos una hepatitis aguda grave y a qué denominamos una falla hepática fulminante. Ante este paciente con una hepatitis aguda con el aumento de las transaminasas, lo primero que tenemos que hacer es excluir si este paciente consumió tóxicos, drogas de todas las que estuvimos hablando y si consumió alcohol. Y otra de las causas que tenemos que analizar viendo el caso clínico del paciente es si este cuadro puede corresponder a una isquemia, porque esto va a tener un tratamiento distinto que va a ser la reposición de volumen. Una vez que ya evaluamos estas tres cosas, vamos ante la sospecha de una hepatopatía crónica o de una obstrucción biliar, solicitar una ecografía abdominal. Y una vez que vemos que no tenemos obstrucción biliar y vemos que el paciente no tiene estigmas de hepatopatía crónica en la ecografía, vamos a empezar por estudiando las causas virales, que son las causas que van a llevarse el mayor porcentaje de los diagnósticos de esta hepatitis aguda. Y vamos a empezar con estos tres virus. Vamos a estudiar hepatitis A, hepatitis B, que les dije que son las más frecuentes y las que tenemos que estudiar principalmente, y también vamos a estudiar hepatitis C. Entonces vamos a pedir un anti-IgM, vamos a pedir un anticore IgM para hepatitis B y un antígeno de superficie, y para hepatitis C vamos a pedir un anti-C.
Si tenemos alguno de estos marcadores positivos, vamos a tener el diagnóstico de una hepatitis viral y con esto vamos a identificar el 90% de los casos. Si estos marcadores nos dan negativos, vamos a pasar a estudiar virus de segunda línea, que como vamos a ver van a ser el Epstein-Barr y el citomegalovirus, que como ahora vamos a ver va a haber algunas cosas de laboratorio y del examen físico que también nos va a orientar a pesar en estos virus. Y como tercer medida vamos a pasar a estudiar autoinmunidad, que como les dije, la hepatitis autoinmune se puede presentar como una hepatitis aguda y es algo que tenemos que tener una alta sospecha porque es una de las causas de hepatitis aguda que va a requerir un tratamiento específico. Y otra de las causas, muchas menos frecuentes, pero que también tiene un tratamiento específico, entonces también tenemos que tenerla en mente y sospecharla, es la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad metabólica que ahora vamos a ver a continuación. Vamos a empezar entonces por las causas más frecuentes y vamos a ir hablando brevemente algunas cosas de hepatitis virales, de los virus no hepatotropos más frecuentes. Vamos a hablar también de hepatitis autoinmune y de enfermedad de Wilson, brevemente como para nombrar las causas más frecuentes de hepatitis aguda. Vamos a empezar con la hepatitis A. Como ustedes saben, el virus de la hepatitis A es un virus ARN que genera una infección autolimitada, que no requiere un tratamiento específico, que no evoluciona a la cronicidad y que una vez que uno se contagia, induce una inmunidad permanente. Es una enfermedad que va a dar bajo riesgo de hepatitis fulminante, ¿sí? O sea, la mayoría de los pacientes, como ahora vamos a ver, lo va a tener en forma asintomática, pero los que tienen una presentación como una hepatitis aguda va a ser la gran mayoría, pero van a ser muy pocos los que van a tener una hepatitis aguda grave y los que van a tener formas fulminantes. Las formas fulminantes las vamos a ver en mayor medida en adultos mayores y en pacientes que tienen hepatopatías preexistentes. Como pueden ver en este gráfico, Argentina y América del Sur es una zona de alta prevalencia de hepatitis A. Y como saben, esto tiene que ver principalmente con la vía de transmisión de la hepatitis A. La hepatitis A se va a transmitir a través de deposiciones de personas que tienen una hepatitis A aguda en fase presintomática y temprana en forma fecal oral, o sea, en contacto con materia fecal y alimentos y o agua contaminados, ¿sí? Y esto va a tener que ver principalmente con la alta prevalencia que tenemos en Argentina, donde, como ustedes saben, no tenemos en muchos lugares acceso al sistema de saneamiento y hay un porcentaje importante de la población que no tiene agua potable. El cuadro clínico de la hepatitis A va a tener un periodo de incubación de aproximadamente 30 días, va a tener una fase prodrómica que se va a caracterizar de náuseas, vómitos, falta de apetito y molestia abdominal. Y presten atención a quiénes van a tener ictericia. Los pacientes que tienen menores de 6 años solamente va a tener el menos del 10% ictericia. Los que tienen entre 6 y 14 van a tener ictericia entre 4 y 50% y ya los que tienen mayor o igual a 14 años, la gran mayoría van a tener ictericia. Con esto lo que quiero decirles es que la mayoría de los niños que tenían hepatitis A lo tenían en forma asintomática. Todos los adultos mayores que no tuvimos vacuna, que ahora vamos a charlar un poco de la vacuna, muchos tuvimos hepatitis A en forma asintomática sin tener el cuadro típico de una hepatitis aguda. Pero a mayor edad y ya mayores de 14 años, la gran mayoría presentan este cuadro en forma de una hepatitis aguda. La principal complicación de la hepatitis A es la hepatitis fulminante, que ya les dije que lo vemos en un bajo porcentaje, y el pasaje a la cronicidad es del 0%, o sea, es una hepatitis que no genera pasaje a la cronicidad. Lo que quiero mostrarles en este cuadro de cómo hacemos el diagnóstico serológico de la hepatitis A, ustedes ven en la parte de abajo del gráfico los meses después de la exposición y pueden ver que una vez que el paciente se infecta, empieza a eliminar virus por materia fecal, que lo ven ahí en la curva roja y que ven que dice HAV fecal, empieza a eliminar virus por materia fecal antes de tener el pico de transaminasas y de presentar los síntomas. En todo este momento el paciente contagia. Todavía el paciente no se enteró que tiene hepatitis A y ahí ya está contagiando.
el paciente después tiene síntomas y aumenta las transaminasas, y ustedes ven que cuando aumenta las transaminasas, lo que podemos estudiar es si la anti-A IgM, que como ustedes ven, meses después de la exposición desaparece, pero lo que queda como un marcador de inmunidad permanente es el anti-A total. Entonces, las formas de presentación de una hepatitis A, las formas más típicas son asintomáticas, pero como dijimos, en los pacientes mayores pueden tener una forma sintomática y esta forma puede ser ictérica o anictérica. Hay algunas formas atípicas de presentación de la hepatitis A. Una es la forma colestásica, como les estoy diciendo, la forma típica de presentación de esta enfermedad es una forma hepatítica a nivel del laboratorio, pero en algunos pocos casos puede manifestarse en forma colestásica, o sea, con aumento de las enzimas de colestasis a nivel del laboratorio, con aumento de fosfatasa alcalina y de gamma GT. Hay una forma de presentación polifásica, que el paciente tiene un pico de transaminasas y está sintomático, el paciente empieza a sentirse mejor y empiezan a mejorar las transaminasas, y a los meses el paciente vuelve a tener un segundo pico que a veces hacen que los médicos nos preocupemos mucho, pero son estas formas polifásicas que el cuadro resuelve igualmente en menos de 6 meses. Hay otras formas atípicas con manifestaciones extrahepáticas, y otra de las formas típicas, como les dije, puede ser la forma fulminante. En este cuadro les dejo todas las manifestaciones extrahepáticas que pueden ver en una hepatitis A de presentación aguda. Puede tener manifestaciones, además del hígado, hematológicas, cardíacas, renales, neurológicas, entre otras. Lo que les quiero mostrar con este cuadro es la mortalidad que tiene la hepatitis A, y como ustedes pueden ver, según el grupo etario, la mortalidad va a ser distinta. Y vean cómo la mortalidad en pacientes mayores, más de 49 años, aumenta en forma significativa. Lo que les quiero mostrar en este cuadro es un cuadro que es de la Sociedad Argentina de Trasplante del 2001, donde vemos cuáles son las etiologías de los pacientes que llegaron a trasplante por falla hepática fulminante adultos en el 2001. Estos son pacientes adultos que tuvieron una hepatitis aguda, que esa hepatitis aguda fue una hepatitis aguda grave, se les alteró la coagulación y a eso se les sumó encefalopatía, tuvieron un cuadro tan grave que requirieron un trasplante hepático. Y como pueden ver, en adultos, en ese momento, en el 2001, la hepatitis A era la quinta causa por la que estos pacientes adultos requerían un trasplante hepático. Miren en el mismo momento, en el 2001, qué pasaba con los niños. Dentro de los niños que llegaban a un trasplante hepático por una falla hepática fulminante, la hepatitis A era la primer causa, o sea, la primer causa por la que un chico en el 2001 requería un trasplante hepático por falla hepática fulminante, o sea, una hepatitis aguda que se transformaba en grave y que se le agregaba encefalopatía y que estos pacientes estaban tan graves que requerían un trasplante, era la hepatitis A. Esto, como vamos a ver ahora, cambió, y esto cambió gracias a la vacunación obligatoria de la hepatitis A. La hepatitis A está en el calendario de vacunación desde el año 2005, se da una sola dosis a los 12 meses de vida a todos los chicos en forma obligatoria, y desde el marzo de 2007 no se reconocen más casos de falla hepática fulminante y trasplante hepático en chicos por hepatitis A. Acá vemos el calendario obligatorio de vacunación, como a los 12 meses está una dosis de vacuna de hepatitis A. Les voy a hablar un poco ahora de hepatitis B. Como ven en el cuadro, hay una diferencia con respecto a la hepatitis A. Como ven, Argentina es una zona de baja prevalencia de hepatitis B. ¿Y cuáles son las vías de transmisión de hepatitis B? En líneas generales, para que ustedes recuerden, son las mismas que el HIV. Es contacto con sangre y contacto sexual, ¿sí? Y esto va a dar dos formas de transmisión, horizontal o vertical de madre a hijo, ¿sí? Dentro de las formas horizontales, el contacto con sangre, con fluidos genitales, compartiendo jeringas, por transfusiones inseguras de sangre o hemoderivados, contacto ocupacional, por tatuajes inseguros, por instrumentación odontológica no esterilizada.
¿Cómo es el cuadro de la hepatitis B? La hepatitis B va a tener un periodo de incubación de aproximadamente 60 a 90 días. Los pacientes van a tener ictericia. Cuando ya tienen más de 5 años, ya el 30-50% se presentan con ictericia. Vean cómo la mortalidad en la hepatitis B ya empieza a aumentar y es del 0 al 1%. Y acá, a diferencia de la hepatitis A, estos pacientes sí, la hepatitis B es una hepatitis que puede evolucionar a la cronicidad. Y como pueden ver en esta diapositiva, el pasaje a la cronicidad de una de las cosas que depende es de la edad. Y los pacientes que se contagian los menores de 5 años, que muchos de estos son por transmisión vertical, vean que un alto porcentaje va a pasar a la cronicidad. En cambio, cuando el contagio es después de los 5 años, el pasaje a la cronicidad va a ser bajo. ¿Cuáles van a ser las formas clínicas de presentación? Van a tener formas típicas, sintomáticas o asintomáticas, y dentro de las formas sintomáticas pueden tener formas anictéricas o ictéricas, al igual que la hepatitis A puede tener formas colestásicas y también puede tener formas fulminantes. De este cuadro lo que quiero que presten atención y que sepan es que la hepatitis, después de que una persona tiene una hepatitis aguda B, la gran mayoría va a tener resolución del cuadro y el paciente no va a tener pasaje a la cronicidad. Aunque ustedes saben que la hepatitis B no se cura, la hepatitis B se resuelve, el paciente va a quedar con lo que llamamos una hepatitis B resuelta, que en algunos casos va a requerir sí, prestarle atención, principalmente si el paciente va a ser sometido a algún tratamiento que genere inmunosupresión. Si no es que el paciente se cura, pero sí la hepatitis B se va a resolver en la mayoría de los casos. Y un bajo porcentaje va a pasar a la cronicidad. Pero de estos pacientes que pasan a la cronicidad pueden evolucionar a la cirrosis, a todas las complicaciones de la cirrosis, incluido el hepatocarcinoma. Sepan que los pacientes que tienen hepatitis B crónica, aunque no tengan cirrosis, también pueden tener hepatocarcinoma. Y estos pacientes pueden terminar en trasplante hepático. Con respecto a la vacunación de hepatitis B, también desde el año 2012 la vacuna de la hepatitis B es universal y gratuita. En recién nacidos el esquema de vacunación obligatorio es dentro de las 12 horas, a los 2, 4 y 6 meses de vida, y en los adultos el esquema de vacunación, el tradicional, es 0, 1 y 6 meses. Ahora vamos a hablar de hepatitis C. Vean que la hepatitis C es un problema de salud global con una alta prevalencia, como pueden ver acá, en todo el mundo. Y con respecto a la hepatitis aguda C, la detección es sumamente infrecuente porque generalmente su curso es asintomático. ¿Cómo se va a contagiar la hepatitis C? ¿Cuáles van a ser las vías de transmisión? Principalmente con sangre infectada, y esto incluye la transmisión vertical de madre a hijo y la transmisión horizontal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Tiene un periodo de incubación de 6 a 7 semanas. Menos del 20-40% de los pacientes van a desarrollar ictericia con un cuadro típico de una hepatitis aguda. Pero sí, fíjense que un alto porcentaje de estos pacientes van a tener pasaje a la cronicidad. Y esto es lo que quiero que presten atención en este cuadro y que lo recuerden comparándolo con la hepatitis B. De los pacientes que tienen una hepatitis C aguda, un bajo porcentaje va a resolver. La hepatitis C sí se cura, a diferencia de la hepatitis B. Y la gran mayoría de los pacientes van a tener un pasaje a la cronicidad. Estos pacientes van a tener hepatitis C crónica, van a tener pasaje a la cirrosis y pueden estos pacientes tener todas las complicaciones de la cirrosis, incluida el hepatocarcinoma, y terminar requiriendo un trasplante o con muerte. Quiero que presten atención en este cuadro cómo es el diagnóstico serológico de la hepatitis C aguda y por qué es difícil hacer el diagnóstico. Ustedes ven que cuando el paciente tiene síntomas, los pocos casos que el paciente tiene síntomas y que aumenta las transaminasas, que acá en el gráfico lo pueden ver en un fucsia, ven cuando el paciente hace el pico de los síntomas, como pueden ver en amarillo, al momento que el paciente tiene síntomas todavía no tiene el anti-C en sangre, no tiene los anticuerpos para hepatitis C. ¿Por qué? Porque hay un periodo de ventana.
Entonces, en este momento pueden ver en turquesa cómo sí ya hay HCV-RNA, que es el virus, cómo se puede detectar el virus de la hepatitis C en sangre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de una hepatitis C aguda? Que como les dije es algo que tenemos que tener alta sospecha, porque la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos y es difícil hacer el diagnóstico en agudo. Una de las formas es teniendo primero un anti-C que es negativo y viendo pasadas las 3-8 semanas que hay una cero conversión de ese anti-C que era negativo que se hace positivo. Y la otra es, forma de hacer el diagnóstico es que en el periodo de ventana, cuando el paciente tiene un anti-C negativo, tener un HCV-RNA, o sea, ver virus en sangre, un HCV-RNA positivo. Esto es lo que les decía de las formas de hacer el diagnóstico. Una vez que ya estudiamos los virus, principalmente el virus de la hepatitis A, B y C, si con todo esto no encontramos cuál fue la causa, acuérdense que ya tuvimos que haber descartado y haber interrogado al paciente sobre el consumo de alcohol, sobre drogas, ver si el paciente no tenía una hepatitis aguda isquémica. Vamos a pasar a los virus de segunda línea, que, como les dije, son principalmente el virus Epstein-Barr y el citomegalovirus. Como les decía, estos virus los vamos a sospechar por otras alteraciones en el examen físico, otros síntomas y otros hallazgos en el laboratorio. El citomegalovirus tiene una alta seroprevalencia en la población general, que puede llegar hasta el 70-80%, y la hepatitis aguda por citomegalovirus es la manifestación habitual y más común de primoinfección en inmunocompetentes. En adultos jóvenes suele ser autolimitada y estos pacientes, además de tener el aumento de las transaminasas, se van a caracterizar porque van a tener fiebre prolongada, al examen físico van a tener hepatoesplenomegalia y además del aumento de las transaminasas pueden tener aumento de fosfatasa alcalina y algo característico es que suelen tener linfomonocitosis en el hemograma. Con respecto al virus Epstein-Barr, la seroprevalencia en la población general es mayor del 60%, es el virus más frecuente de la etiología de la mononucleosis infecciosa, es un virus que se asocia a algunas neoplasias, como ustedes saben, el linfoma de Burkitt, el linfoma de Hodgkin, entre otros. Y con respecto a la hepatitis aguda que genera el virus Epstein-Barr, estos pacientes van a tener, además del aumento de las transaminasas, que generalmente no suele ser tan importante, suelen tener un aumento del LDH, suelen tener aumento de fosfatasa alcalina y aumento de bilirrubina también. Una vez entonces que terminamos de estudiar los virus hepatotropos, que son los más frecuentes, estudiamos el virus Epstein-Barr y el citomegalo, que son los de segunda línea, hay que tener en cuenta la hepatitis autoinmune. Que como les dije, la hepatitis autoinmune es una entidad que siempre tenemos que tener alta sospecha y estudiar ante un cuadro de hepatitis aguda, porque es una hepatitis aguda que va a tener un tratamiento específico, que va a requerir un tratamiento específico que le va a cambiar el pronóstico a estos pacientes. El diagnóstico de hepatitis aguda, que esto seguramente va a ser tema de otra clase para ustedes, pero el diagnóstico de hepatitis aguda se basa en 3 pilares fundamentales. Por un lado, el aumento de las transaminasas, por el otro lado, el aumento de la gamma globulina, que es algo que nos va a ayudar mucho en estos casos de hepatitis aguda, o sea, estos pacientes cuando sospechamos que puede haber un cuadro de hepatitis autoinmune, hay que pedirles un proteinograma y ver el valor de la gamma globulina. Cuando la gamma globulina está aumentada, siempre tenemos que sospechar una hepatitis autoinmune. Y junto con la gamma globulina, el hallazgo de autoanticuerpos característicos de esta enfermedad positivo, que son principalmente el FAN, el antimúsculo liso y el anti-LKM. Y en tercer lugar, que no siempre vamos a tener la posibilidad de hacerlo en los casos de hepatitis aguda, es la biopsia hepática característica. Y por último, lo que les contaba de la enfermedad de Wilson. También, como les decía, la enfermedad de Wilson generalmente se presenta en forma crónica, pero hay que sospecharla cuando hay hepatitis aguda, cuando
el paciente es joven, tiene entre 15 y 30 años, ya evaluamos todas las otras causas más frecuentes de hepatitis aguda y cuando el paciente, además de tener ictericia y aumento de transaminasas, tiene una fosfatasa alcalina baja, este cuadro se asocia a hemólisis y es un cuadro grave, se presenta como una hepatitis aguda grave, es algo que tenemos que tener en cuenta la enfermedad de Wilson. Y seguimos con la segunda parte de esta clase, a que llamamos hepatitis crónicas. La hepatitis crónica es una lesión necroinflamatoria difusa del hígado que es causado por diferentes etiologías que persiste durante al menos 6 meses y que puede evolucionar a la cirrosis hepática. ¿Cuáles son las causas de hepatitis crónicas? Las principales son los virus, principalmente hepatitis B, hepatitis C, en forma menos frecuente la hepatitis D, las drogas, las hepatitis autoinmunes, el alcohol, la enfermedad por hígado graso no alcohólica, las hepatopatías genéticas como la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, el déficit de alfa-1 antitripsina y otro grupo que son las enfermedades criptogenéticas, que son las que no tienen una causa conocida. Esta es la clasificación histológica de las hepatitis crónicas, que es lo que nos informan los patólogos en las biopsias, que es lo que se conoce como el índice METAVIR, que lo que habla es del estadio de fibrosis en la biopsia hepática, y esto va a estar informado como un estadio de fibrosis F0 cuando no hay nada de fibrosis hepática, a diferentes estadios hasta fibrosis F4 cuando haya una cirrosis hepática completa o incompleta. Y les voy a hacer un comentario muy chiquito de las principales causas de hepatitis crónica. La hepatitis B crónica ya hablamos bastante cuando hablamos de hepatitis B aguda. Recuerden que la mayoría de los pacientes que tienen una hepatitis B aguda resuelven y que solo un bajo porcentaje va a pasar a la cronicidad, pero que la hepatitis B es una causa de hepatitis crónica que puede llevar a la cirrosis, a todas las complicaciones de la cirrosis y que puede evolucionar al hepatocarcinoma. Y vamos a llamar hepatitis B crónica cuando el antígeno de superficie, que se acuerdan que dijimos que lo utilizábamos para hacer el diagnóstico de hepatitis B aguda, cuando este antígeno de superficie persiste por más de 6 meses, vamos a decir que esta hepatitis B ya está en un estado de cronicidad. Con respecto a la hepatitis C crónica, también esto lo hablamos cuando hablamos de hepatitis C aguda. Recuerden que al contrario de lo que pasa en la hepatitis B aguda, la mayoría de los pacientes que tienen una hepatitis C aguda pasan a la cronicidad. Y estos pacientes pueden evolucionar a la cirrosis, pueden evolucionar a todas las complicaciones de la cirrosis, incluido el hepatocarcinoma. Con respecto a otra de las causas de hepatitis crónica, tenemos a la hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune es un síndrome clínico de hepatitis progresiva que se caracteriza por la pérdida de tolerancia a autoantígenos hepáticos que resulta en inflamación hepática, en presencia de autoanticuerpos en sangre, aumento de gamaglobulinas y o de inmunoglobulina G, una biopsia hepática compatible, una respuesta característica al tratamiento inmunosupresor, que eso ustedes lo van a ver cuando vean tratamientos, y que la forma de presentación generalmente va a ser insidiosa, o sea, generalmente se va a presentar como una hepatitis crónica en el 40% de los casos, se va a presentar como una hepatitis aguda, que eso lo vimos en la primera parte de la clase, en un 20% de los casos, se va a presentar ya como una hepatitis crónica, pero en un estadio de cirrosis, o sea, como una hepatitis crónica ya avanzada, en un 20% de los casos, y en forma inusual se puede presentar en forma aguda, pero de forma fulminante. Otra de las causas de hepatitis crónica que cada vez vemos que es más prevalente es la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Es la enfermedad hepática crónica más frecuente que se ve en un 20-30% de la población general.
pero en los pacientes que son población de riesgo, como los pacientes obesos o diabéticos, esta prevalencia es mucho más elevada. Es una enfermedad que puede evolucionar a la cirrosis y a todas sus complicaciones. Es la manifestación hepática del síndrome metabólico. La mayoría de los pacientes que tienen hígado graso tienen factores de riesgo de síndrome metabólico y son pacientes que tienen mayor mortalidad general, mayor mortalidad de causa cardiovascular y mayor mortalidad hepática. El hígado graso no alcohólico tiene dos entidades. Una es la esteatosis simple, que se caracteriza por la presencia de grasa a nivel del hígado, que no tiene balonización. La balonización es un signo de injuria hepatocelular, que es cuando el hepatocito se llena de grasa y crece tanto que parece un globo, que la balonización viene de su nombre de balloon en inglés, y no tiene fibrosis. En cambio, la esteatohepatitis, o su sigla en inglés NASH, además de tener grasa, estos pacientes en la biopsia hepática tienen balonización, o sea, tienen injuria hepatocelular y pueden tener fibrosis. ¿Cómo evolucionan estos pacientes? Estos pacientes suelen tener en un primer momento grasa en el hígado, como les decía, sin injuria hepatocelular y sin fibrosis. Con el tiempo pueden evolucionar a una esteatohepatitis y estos pacientes pueden evolucionar a distintos grados de fibrosis hepática, pueden tener cirrosis y una vez que tienen cirrosis pueden desarrollar todas las complicaciones de la cirrosis y hepatocarcinoma. Y estos pacientes, como les decía, como son pacientes que tienen síndrome metabólico, la principal causa de muerte es la cardiovascular, la segunda causa de muerte es el cáncer y en tercer lugar se mueren por descompensación hepática. Y otra de las enfermedades que causa hepatitis crónica, también muy frecuente en nuestro medio, es la enfermedad hepática por alcohol. El alcohol o el abuso crónico de alcohol va a hacer que en un 95% los pacientes tengan esteatosis. Con el tiempo, estos pacientes pueden también desarrollar esteatohepatitis, o sea, inflamación del hígado. Estos pacientes también pueden desarrollar diferentes grados de fibrosis hepática, cirrosis, y una vez que tienen cirrosis, pueden desarrollar todas las complicaciones de la cirrosis y hepatocarcinoma. Entonces, a modo de conclusión, la hepatitis aguda es el aumento de las enzimas hepáticas que surge como resultado de una injuria hepatocelular y que dura menos de 6 meses. El diagnóstico es en base a las enzimas hepáticas TGO y TGP. La caída del tiempo de protrombina marca el pronóstico y la clasificación funcional de las hepatitis agudas es según el tiempo de protrombina. Recuerden entonces que llamamos hepatitis aguda al síndrome clínico caracterizado por ictericia y aumento de las transaminasas, que cuando a eso se le suma coagulopatía, alteración en el tiempo de protrombina, vamos a estar ante la presencia de una hepatitis aguda grave, y cuando a eso se le suma encefalopatía, vamos a estar hablando de falla hepática fulminante. Por otro lado, llamamos hepatitis crónica a la lesión necroinflamatoria difusa del hígado, causada por diferentes etiologías que ya vimos en esta segunda parte de la clase, que persiste durante al menos 6 meses y que puede evolucionar a la cirrosis y a todas sus complicaciones.